Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Carta a los Efesios, capítulo 2, vamos a ver los versos del 1 al 10. Amén. Amén. Así dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, gloria a Dios. Bueno, aquí la palabra de Dios nos habla que hay dos etapas en la vida del ser humano. La primera etapa es cuando se vive en el pecado, cuando se vive bajo la influencia del mundo, la influencia de la maldad, la influencia de la sociedad. Y la segunda etapa es cuando uno renuncia a ese tipo de vida para vivir ahora bajo la sabiduría de Dios. Y las dos etapas tienen una consecuencia en la eternidad. Cuando se vive alejado de Dios y se vive bajo sus propios conceptos, bajo su propia opinión, el alma está condenada a pasar la eternidad en el infierno, en el dolor eterno, ¿verdad?, en ese sufrimiento espantoso que nunca se va a acabar, o escoger habitar en el reino de Dios cuando uno decide cambiar su tipo de vida y vivir sabiamente. El vivir sabiamente es vivir en santidad, permitiendo que el Espíritu Santo sea el que nos corrija nuestro caminar y nos muestre lo que Dios abomina o lo que Dios no acepta, para ahora aprender a vivir bajo las cosas que Dios establece que son correctas y que son buenas. Dice que Jesucristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, cuando vivíamos bajo infracción de la ley de Dios. Y la ley de Dios básicamente se conformó a partir de Jesucristo en solo dos mandamientos. Amarás a Dios con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo, de donde viene el respeto, las buenas relaciones, etcétera, etcétera. Pero también nos enseña que nosotros debemos amarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. Si no nos amamos nosotros mismos y destruimos nuestro cuerpo por vicios, por cuestiones negativas, Dios no está en nosotros. Entonces, ¿a dónde va a ir nuestra alma? ¿El acudir a una iglesia nos hace salvos? ¿No? ¿El leer la Biblia nos hace salvos? Tampoco. ¿Qué es lo que nos hace salvos? La fe en Cristo Jesús y creerle a Él. Porque muchos dicen, yo creo en Dios. Eso no es suficiente. Cualquiera cree en cualquier cosa, en cualquier Dios. Pero el creerle a Dios es vivir bajo su palabra. Y cuando vivimos bajo su palabra, Él nos rescata entonces de esa vida de pecado
de esa vida de maldad. Ahora, el pecado, la necedad y la cobardía van de la mano. ¿Por qué? Porque el necio dice no hay Dios. El cobarde le tiene miedo a decir no al pecado. Entonces fíjense cómo cuando nosotros conocemos a Cristo, nuestra mentalidad cambia, porque ahora nos volvemos valientes. Sabemos decirle no a quien sea, empezando por el demonio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el demonio, para hacernos caer en pecado y maldad, ¿a quién va a usar? A la gente. ¿Y quiénes son los que más nos influencian a veces en contra de Dios? Los de casa, la familia, ¿verdad? Nos ponen amenazas, nos ponen críticas, nos ponen señalamientos, ¿verdad? Cuando dice la palabra, no temas al que pueda destruir tu cuerpo, teme al que te puede condenar. Entonces nosotros, dice aquí la palabra, que hemos sido rescatados por Cristo Jesús cuando lo tomamos a Él como un ejemplo de nuestra vida y lo consideramos por encima de todas las cosas y de todas las personas, y no dejamos que nuestras pasiones o nuestra carne tome control de nosotros. Dice en el verso 2 que anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo es la sociedad que nos rodea, las modas actuales, ¿sí? Dice que vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Actualmente, ¿quién tiene control ahorita de la humanidad? El demonio. Todo está enfocado a la destrucción del ser humano. Los vicios, la música, el aborto, las prácticas homosexuales, sexuales, ¿verdad? Las violaciones, el robo, todo eso viene porque la gente ha rechazado a Dios, se ha vuelto necia, se ha vuelto cobarde, y el demonio les ha metido basura en la mente para que tengan poder, para que sean reconocidos, para que haya ambición, para un montón de cosas que lo único que están haciendo es condenar el alma de la gente al infierno. Porque al final de cuentas no es el que te arrepientas en el último minuto de tu vida, porque vamos a ser juzgados por todas las obras que hemos hecho. La iglesia es la primera que sufre el juicio, pero una cosa es tener el juicio con Cristo en nuestra vida y otra cosa es tener el juicio diciendo que somos cristianos. Porque una cosa es ser cristiano y otra cosa es decirse cristiano, ¿verdad? Entonces, en la fidelidad a Dios está la obediencia, está la sumisión a Dios, está el vivir bajo su voluntad. ¿Para qué? Para ser rescatados de esa condenación que el mundo ya tiene por causa de querer vivir como a la gente le place, alejados de Dios, amando la maldad, amando las cosas negativas, amando lo que destruye el cuerpo. Fíjense, estaba viendo un documental donde con la tragedia de los incendios grandísimos que hubo en Australia, los ositos pandas están declarando extinguidos, se quemaron, más de no sé cuántos millones, y la gente está preocupadísima y van a hacer fundaciones para rescatar a los que sobrevivieron, etcétera, etcétera. Pero por otro lado están aceptando el aborto de niños. ¡Qué incongruencia! Fíjense hasta dónde llega el engaño del demonio, que te preocupes más por animalitos inocentes que por niños inocentes. Entonces la maldad del demonio se disfraza también de inocencia, de cosas buenas, ¿verdad? Como la gente preocupada
porque los bares estaban cerrados, los antros, las cantinas, los tables, todo. ¿Cómo? ¿En qué se va a divertir la gente? Fíjense cómo Satanás dice, ¿verdad? Diviértete aunque destruyas tu vida, aunque destruyas tu cuerpo, aunque destruyas a tu familia. Porque quien va a esos lugares no respeta a su familia, ¿o no? ¿O llevas a tu esposa y a tus hijos ahí a un lugar de esos? Claro que no, ¿verdad? Entonces vemos cómo Satanás es el príncipe de este siglo, de este mundo, que está metiendo esa maldad. Y nosotros lo debemos entender porque ya vivimos esa parte. Ya en un tiempo estuvimos viviendo igual, practicando lo que practica la gente, pero ahora ya no somos hijos de desobediencia. ¿Desobediencia contra quién? Contra Dios. Ahora tenemos sabiduría para saber elegir lo que es correcto y lo que es incorrecto, sin dejarnos influenciar por lo que la gente alrededor nuestro opine. ¿Por qué? Porque el mundo va a opinar lo que al mundo le gusta. Y nosotros debemos opinar lo que a Dios le agrada, porque ahí está nuestra eternidad. En el verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto nos da la enseñanza de que debemos entender a la gente, no debemos juzgarla, porque éramos iguales o peores. Pero ahora que Dios nos da discernimiento, ahora que Dios nos da sabiduría, entendemos el por qué la gente se maneja, vive y piensa como lo está haciendo. ¿Por qué? Por la influencia del demonio. No es el mundo el que manda al mundo, es Satanás el que influencia el mundo. ¿Y saben dónde está influenciando ahorita principalmente? En los niños y en los jóvenes, porque son las generaciones que vienen. ¿Sí? Tanto que se les ha metido la idea de que Dios es el Dios de los viejitos o de los moribundos. Lo que no entienden es que el infierno es de todos, desde niños hasta viejitos que han dejado su relación con Dios. La ciencia va a salvar su alma, el conocimiento, el dinero, la posición, los títulos. No, el alma está destinada a estar conforme a las obras o de rebeldía con Dios o de dependencia de Dios. Decía una persona que empezó a acudir a los estudios que con su esposo era difícil hablar de Dios porque era científico. O sea, ¿la ciencia de quién proviene? De Dios. ¿El hombre ha descubierto algo que no existiera? No. ¿Por qué? Porque todo Dios lo va descubriendo. Dice en el libro de Eclesiastés que no hay nada nuevo bajo el sol, sino todo ya existe desde el principio, pero Dios se lo va revelando al ser humano para su bien. Pero el ser humano se ha querido convertir en su propio Dios, amparado en una falsa ciencia humana, pero la ciencia es de Dios. Y eso se lo están metiendo a los niños en las escuelas, que ellos decidan qué tipo de sexo van a querer tener, que ellos decidan sobre su propio cuerpo matando un cuerpo ajeno, que es un bebé, que ellos decidan si creen o no creen en Dios. ¿A qué está enfocado todo esto? A destrucción, a muerte. ¿Qué será de la generación de ahorita en 15 años? Depravados, viciosos, alejados de Dios, llenos de maldad. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es luchar espiritualmente contra todo eso de dos maneras: en oración, pero compartiendo la palabra de Dios y haciéndolos ver que todo tiene una responsabilidad y todo va a tener una repercusión en la eternidad. No es el que creas o no creas,
es a dónde te vas a ir. Porque muchos dicen, no, yo no creo ni en Dios ni en el infierno. Eso no importa. Lo que importa es a dónde te vas a ir en la eternidad. No es cuestión de creencia. Es cuestión de tener el conocimiento de lo que existe y que siempre ha existido. Imagínense cuántas generaciones han sido mal enseñadas o han sido manipuladas por el mundo para que su alma se pierda. Porque finalmente ese es el fin de Satanás, que las almas se pierdan. No le importa si son niños, jóvenes, adultos o ancianos. A él no le importa, para él la edad no existe. Él quiere llevarse a los más que quieran hacia el infierno. Ahorita que viene otra vez el Halloween, ¿verdad? Adoración a los muertos, adoración a la brujería, adoración a los duendes, adoración al demonio, a los zombies, a los vampiros, a los hombres lobo, a los, no sé, un montón de cosas. ¿Qué es? Adoración a Satanás. Finalmente es adoración a Satanás. ¿Por qué no se celebra la vida? ¿Por qué tengo que regalarle dulces o juguetes a quien está celebrando a Satanás? Cuando lo que deberíamos de decir es decir, mira, celebra a Dios, celebra la vida. Los que ahora creen en la muerte, ¿no? ¿Quién es la muerte? Pues un lacayo del demonio. Entonces, ¿en quién están creyendo? Pues en el demonio, no en Dios. Dios vino a darnos vida por medio de su Hijo Jesucristo. Satanás viene a traer muerte por medio de la muerte, y aún así la necedad hace que la adoren. ¿Ustedes creen que eso es inteligente? ¿Es racional? Pues no, ¿verdad? Es como los vicios. Si algo hay como consecuencia de la irracionalidad, es el vicio. El cigarro, el tabaco, las drogas. ¿Por qué? Porque estás consciente que daña tu cuerpo. Estás consciente que es un vicio muy caro. Estás consciente que es un vicio que destruye vidas y familias. Porque la gente dice, es que es para estar alegre. Pues mi gozo está en la vida, no en lo que destruye la vida. Pero es la mentalidad que el príncipe de este mundo, de este siglo, mete sobre la gente. Dice en el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios, viendo la decadencia del ser humano, tuvo que haber enviado a su Hijo amado Jesucristo. ¿Para qué? Para que por medio de Él hubiera reconocimiento de la maldad, hubiera arrepentimiento y hubiera perdón. ¿A cuántos ángeles mandó Dios para nuestra salvación? ¿A cuántos santos, santas, vírgenes, dioses? No mandó a nadie. ¿Por qué? Porque en el único que tenemos salvación es Jesucristo. Y Jesucristo nos da salvación simplemente por amor. Él no nos cobra ni nos pide sacrificios. Simplemente el creer en Él es tener fe en Él. ¿Y qué es tener fe? Tener certeza y convicción de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, no lo que nosotros podamos hacer. A veces la gente dice, yo soy muy responsable, no le falta nada en mi casa, soy trabajador, no tengo vicios, no me meto con nadie, ayudo a los necesitados, no necesito a Dios. Ah, pero tienes un espíritu de orgullo, de altivez, de vanidad, de soberbia, pues ya no eres tan bueno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos pensar? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros? ¿Sí? No es lo que nosotros vayamos a hacer por Dios, sino qué es lo que Dios hace por medio de nosotros para los demás. Tus buenas obras son cosas que a Dios no lo impresionan. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo puede hacer.
Satanás hace buenas obras. Fíjense, Satanás puede sanar a una gente. ¿Sí o no? Satanás le puede dar un buen negocio. Satanás le puede prosperar. ¿Y son buenas obras? Sí, pero al final las cobra. ¿Por qué? Porque son buenas obras llenas de maldad. Entonces, nosotros vemos que las buenas obras no cambian al ser humano. Las buenas obras ensoberbecen al ser humano. Lo hacen sentir que es su Dios, que es el bueno, cuando vemos que su mente está enferma. Por eso dice que la salvación viene por Jesucristo y creer en Él. Por eso dice por fe, por gracia, por regalo, por misericordia, por piedad, salva nuestra alma de esa condenación eterna que por necedad el ser humano está ganando. Dice en el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto habla del reino de Dios. No que ahorita estemos ya sentados allá, sino quiere decir que tenemos un lugar en el reino de Dios para estar con Él y nos ha resucitado de la muerte espiritual en la que vivíamos llenos de pecado y de injusticia, ahora tener una vida abundante. Porque dice la palabra de Dios, y esta es la salvación, que te conozcan a ti. Entonces, cuando aquí dice que hemos sido resucitados, quiere decir que hemos sido rescatados de esa muerte espiritual que vivíamos bajo el pecado, para ahora tener un lugar en el reino de los cielos junto a Cristo Jesús, que es donde debemos estar. La mentalidad del ser humano es muy local, es muy relativa. No piensan en la eternidad, no está la capacidad de creer en la eternidad. ¿Por qué? Porque a Satanás no le conviene. Satanás te pone, vive el momento, disfruta tu vida mientras tenga vida. Lo bailado, lo bebido y lo no sé qué, no te lo va a quitar nadie. Disfruta ahorita que puedes. ¿Sí se fijan? Son cosas que Satanás únicamente pone para el momento. Y Dios habla de eternidad. ¿Por qué Satanás no habla de eternidad? Porque tenía que hablar del castigo eterno. Y eso no le conviene. Pero Dios te dice, yo me preocupo más que estés bien allá a lo que estés pasando aquí. Porque finalmente aquí todos vamos a morir. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿A qué edad? ¿Quién sabe? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero nos vamos a morir. ¿Pero qué va a pasar después? ¿Dónde vamos a estar? Entonces, por eso dice, por gracia sois salvos. Y en Él ya nos hizo sentar en los lugares celestiales, es decir, en el reino de Dios. Él no nos oculta nada. Dice en el verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Quiere decir que para que la gente se dé cuenta de lo que Dios ha obrado en los que le amamos, en los que lo buscamos, en los que tenemos paz con Dios, en los que tenemos seguridad en Cristo, que pase lo que pase, tiene que pasar. Pero mi seguridad está en el cielo, no aquí en la tierra. ¿Y cuánta gente está ahorita preocupada por qué vamos a comer mañana? La Biblia dice, no te preocupes, ya faltaba dormir. Es que ya no tengo trabajo, no te preocupes, el Señor tiene algo mejor. No te vivas atado a lo de siempre. Entonces, fíjense cómo nuestro Dios es un Dios de futuro, en donde sus misericordias y sus milagros son presentes, pero afectan tu futuro. Y en eso la gente se da cuenta. Por eso dice que vamos a demostrar su bondad y su amor en los siglos venideros, quiere decir, en el tiempo que sigue. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida?
lo que nos ha rescatado, lo que nos ha cambiado, lo que nos ha dado consuelo, la sabiduría para tomar una decisión, el cambio de vida que teníamos. Todos esos son testimonios de su gran amor y de su poder. Y muchas de esas cosas, ante nuestros ojos y los ojos de la gente, hubieran sido imposibles. Hay un dicho mexicano que dice: a esta persona ni Dios lo cambia. Pues será tu Dios, ¿verdad? Porque mi Dios puede cambiar lo que sea, ¿verdad? Este problema ni Dios lo resuelve. Pues yo no sé qué Dios tienes, pero el mío es el Dios de los imposibles. Todo lo imposible lo hace posible, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros testificamos lo que Dios hace en nuestra vida, pensando en la eternidad, no en el momento, la vida de la gente cambia. Las falsas religiones se preocupan por el día. Pare de sufrir. Te voy a sanar. ¿Quieres recibir un milagro de Dios? Dios te va a prosperar. Dios te va a dar esto. Dios te va a hacer esto. Dios, del día y la eternidad. ¿Cuál es el principal propósito de Dios? La salvación de nuestra alma. La salvación ¿de qué? De la condenación en la que hemos estado viviendo. Ese es el Evangelio de Dios. Ese es el propósito de Jesucristo. Cuando se vivía en el catolicismo, bueno, yo nunca viví el catolicismo, pero ustedes que vivieron en el catolicismo, ¿qué se le pedía a las vírgenes y a los santos? ¿Perdón de pecados? ¿Eternidad? ¿Qué se pedía? Recuerdo las necesidades. Resolver en el momento alguna preocupación que uno tenía. Para eso sirven, ¿sí o no? Para eso sirven. Entonces, esa religión, ¿de qué sirve? Pues vete al Oxxo, ¿no? O vete al Walmart. Es lo mismo. Pero Dios te dice: yo vine a hacer milagros, pero para que creas, te arrepientas y seas salvo. ¿Sí? Por eso dice la Biblia que detrás de cada ídolo hay un demonio. Sí. ¿Para qué? Para que creas en ese demonio y recibas el milagro que quieres. Pero al final, ¿qué hace? Que te olvides de Dios y que confíes más en un pedazo de yeso, de madera, de oro, de plata, de hierro, de lo que sea. Y te olvides de Dios y te olvides de tu propia alma. ¿Sí? Es como en las cantinas, ¿verdad? Están llenas de cruces, vírgenes, santos y de todo tienen ahí para que les vaya bien. ¿Y qué es que les vaya bien? Pues que haya más borrachos. ¿Ustedes creen que para eso Dios vino al mundo? ¿Para que haya más borrachos? O los que le rezan a la muerte para que el gobierno no los mate y ninguna bala les pase y sigan matando, secuestrando y vendiendo drogas. Fíjense cómo la gente por falta de conocimiento está siendo destruida totalmente. Entonces nosotros debemos tener la obligación ante Dios de hablarle a la gente y sacarlos de todos esos errores, de todos esos pensamientos, de decir: no te preocupes por las cosas materiales, si Dios está contigo, Él va a proveer. Preocúpate a dónde te vas a ir en la eternidad. Preocúpate por pensar en lo que crees va a salvar tu alma. Si no, vana es tu creencia, ¿verdad? Hay quienes creen en partidos políticos, hay quienes creen en el dinero, hay quienes creen en el poder, en las armas. Ya ni siquiera les digo religión, no, de cosas materiales que la gente cree, por ejemplo, que la paz se va a ganar teniendo más armas todos. Porque si yo tengo más armas que tú, pues tú me vas a respetar y yo voy a tener. Bueno, que la paz se gana con amor, ¿sí o no? Por convivencia. Mi paz está en el dinero y el día que no tienes, se suicidan, se vuelven locos, caen en vicios, ¿sí o no?
Entonces, fíjense cómo la paz de Dios hace que todo lo que necesitamos Dios nos lo da, y nuestra paz no es como la da el mundo, sino es la paz del reino de Dios en nosotros. Dice el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aquí tenemos que hacer una aclaración. La fe no salva. La fe es creer en la gracia. La gracia es la que salva, no es la fe. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener, como les dije, fe en 1000 cosas, pero no puedo tener gracia. Si yo tengo gracia, tengo fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gracia viene ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Entonces, para yo saber que Cristo tiene gracia sobre mí, debo de tener fe en Cristo y en nadie más. No se me va a aparecer mi abuelita en la noche y me va a cuidar y soy tu ángel de la guarda y me agarra mi mano y me soba mi cabecita. No te preocupes, mijo, yo te estoy cuidando. Satánico, totalmente. Los muertos no regresan. A lo mejor están hasta en el infiernote. Y es algo muy duro pensar que quizás familiares de nosotros muy amados estén en el infierno. ¿Por qué? Porque decidieron seguir viviendo bajo sus criterios. Es por eso que nosotros debemos compartirles a nuestra familia. Es triste, pero muchos van a rechazar a Cristo. No a nosotros. A Cristo lo van a rechazar. Y es rechazar la eternidad, la gracia y el perdón de Jesucristo. Entonces, fíjense cómo la Biblia nos dice, por gracia somos salvos. ¿Por qué? Porque a Dios le plació darnos salvación, sin importar cómo vivíamos o cómo éramos. Entonces, si Cristo renunció a su vida carnal por amor a nosotros, ¿por qué nosotros no podemos renunciar a lo que nos aleja de Dios? ¿Por qué no podemos renunciar a lo que sabemos que nos destruye, que nos contamina, que nos llena de inmundicia? Mejor compartir nuestra santidad que compartir los vicios de la gente. Mejor que me critiquen, pero que Dios me acepte. Mejor saber que no vuelvas a poner un pie aquí en la casa, no quiero saber nada de ti, hasta el apellido te voy a quitar, a decir, ¿sabes qué? Yo soy un hijo de Dios. Y voy a orar por ti para que Dios toque tu vida y tu corazón. Entonces vemos cómo la gracia de Dios hace que nosotros también seamos portadores de gracia hacia los demás. Ya si por desgracia no te aceptan, pues es su decisión. Pero tienes que decirle, mira, todo esto que te estoy diciendo no es para un cambio de religión, es por tu eternidad. No me rechazas a mí, estás rechazando la gracia de Dios. Por eso dice la palabra, si en alguna casa no quieren escucharte, sacude tus sandalias, y la gloria que iba a venir sobre ellos vendrá sobre ti. Yo por eso siempre trato de compartirle a mis hermanas, a mi hermano, a mi mamá, que yo sé que se burlan, me critican, no me importa, yo estoy cumpliendo. Ya si el camino se les acaba, pues ni con misas y novenarios lo salvan, ¿verdad? Ya es su terquedad. Y dice que en el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí las buenas obras quiere decir que son consecuencia de la gracia, ¿sí? No las buenas obras que el hombre cree que son buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras
del creyente el compartir de Jesús, el predicar la palabra, el ayudar al huérfano, a la viuda, al preso, al enfermo. Esas son las buenas obras, ¿sí? No es el hacerle bien sin mirar a quién, ¿verdad? Ni ayúdate que yo te daré un empujoncito, ni nada de esas cosas, ¿verdad? No, dice que las buenas obras son producto de la gracia, no es al revés, ¿sí? El que es salvo hace buenas obras, no las buenas obras te hace salvo. Y luego fíjense algo muy interesante, dice, las cuales Dios preparó de antemano. Quiere decir que ya estaban destinadas las obras que se van a hacer por los creyentes. Dios ya tenía conocimiento de lo que el creyente puede hacer. Cuando Dios entra a nuestra vida, sufrimos una transformación en todos aspectos. En lo intelectual, en lo espiritual, en lo físico, en lo emocional. Sufrimos un cambio radical. ¿Y eso a qué nos prepara? A hacer buenas obras, ¿verdad? Y a saber a quién le haces la buena obra. Porque dice la Biblia, ten cuidado a quien ayudas. Ayuda a quien lo merece. No te quieras hacer más bueno que Dios. Porque muchas veces el querer ayudar indiscriminadamente fomenta la pereza, fomenta los vicios, fomenta la violencia, ¿sí? Entonces, hasta para hacer buenas obras Dios nos da sabiduría, no a cualquiera, ni en cualquier momento, ¿verdad? Imagínense que se encuentran una persona de la calle, ¿verdad? Tirada, sucia, y te pide para comer y tú dices, ay, Dios me puso, le voy a regalar 500 pesos. ¿Lo estás ayudando? ¿Qué va a hacer con esos 500 pesos? Tomar más, drogarse más. Ah, pero tú ya hiciste una buena obra. ¿Qué hiciste? Una mala obra. Si esa persona necesita comida, ¿qué le tienes que dar? Comida. ¿Sí o no? No fomentar un vicio. No fomentar un vicio. Un mal consejo que provoca conflictos, problemas, ¿sí? Y un mal consejo, ¿de dónde nace? De nuestro intelecto. Porque la buena palabra de Dios es el consejo de Dios. No es lo que tú creas, o lo que tú sientas, o lo que a ti te parece bueno, no. La mente del hombre siempre está enfocada a una conveniencia, o estás aquí o estás acá. Pero cuando Dios dice, esto es porque Dios sabe lo que hay en el corazón de la gente, lo que necesita la gente. Entonces, estamos hechos para obras ya predispuestas por Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y esas obras no las vamos a hacer a fuerza. Tienen que salir de nuestro corazón, porque la gracia ha sido derramada en nosotros. Entonces, los creyentes debemos entender que la gracia nos hizo salvos, nos rescató de la vida anterior, malvada y pecaminosa, nos dio un lugar en el reino de los cielos y nos capacita para hablar de Dios a los necesitados y nos da sabiduría para hacer buenas obras. Todo esto es lo que debe de cumplir un creyente, un verdadero creyente, uno que no duda de Dios, uno que no tiene un pie en la arena y otro en el agua, ¿sí? Sino o estás con Cristo o estás con el mundo, porque a los tibios Dios los vomita de su boca. Y quiero terminar con esta pequeña reflexión. Estamos viviendo tiempos en donde la iglesia está siendo probada. Así es. Estamos viviendo tiempos en donde el creyente está siendo probado por Dios y está sacando la cizaña de entre el trigo. Muchos se dicen cristianos,
Y al final cuando llegan, Señor, Señor, yo hice milagros, yo prediqué, yo enseñé, te va a decir el Señor, nunca te conocí. ¿Por qué? Porque yo no fui el primer lugar en tu vida. Y es bien triste que en las iglesias se ha desenmascarado los que no son fieles, los que no son leales, los que no se han entregado realmente a Cristo. Y eso lo hemos visto en todas las iglesias aquí a nivel de México y a nivel del mundo, ¿verdad? ¿Por qué se han quedado vacías? Porque les ganó el mundo. Les ganó el mundo. Y se han dejado llevar, ¿sí?, por esa atracción del mundo para alejarse del cuerpo de Cristo. Porque ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Pero no lo han entendido. Si tú le preguntas a la gente, ¿por qué no viniste?, te vas a dar cuenta de cosas tan innecesarias del por qué no asisten a una iglesia. Es que pues, estaba muy cansado, es que tuve un compromiso, es que pues ya me desacostumbré, pero yo oro en mi casa, leo la Biblia, veo enlace. Pretextos. Sí. Y dices, oye, ¿qué no sabes que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Y que Dios hizo los ministerios para edificación de la iglesia. ¿Sí? Imagínate que tus dedos dijeran, no, ya no quiero pertenecer a tu cuerpo, ya me voy. Pues es lo mismo, ¿no? ¿Por qué la gente ya no se congrega? Porque Satanás les ha metido en la cabeza que no pertenezcan ya al cuerpo de Cristo. Por eso, como oramos ahí con los pastores, nosotros oramos, bendecimos y damos gracias a Dios por los que están, no por los que se fueron porque ya tienen conocimiento y han decidido otra cosa. Y bueno, pues vamos a darle gracias a Dios